En este video vamos a ver distintos casos de aplicación usando eventos, particularmente con Unity Event. Vamos a crear también la portada de nuestro videojuego e interpretar de qué manera los eventos pueden ayudarnos a construir sistemas dinámicos y gameplay escalable. En primer lugar tenemos el ejemplo de una palanca y una puerta. Vamos a abrir la puerta al momento de tocar la palanca. Para eso tenemos un script palanca y en esta región vemos la configuración del evento. Aquí podemos definir diferentes GameObjects o componentes que van a responder al evento realizando cierta acción. La programación incluye en la línea 8 la declaración del evento, onPalancaTriggered, que es del tipo Unity Event. Para poder utilizar este tipo de evento tenemos que importar unityengine.event y en el método de respuesta a la colisión onTriggerEntered, que por cierto también es un evento, programamos la respuesta. En este caso, cuando es un player, vamos a utilizar la referencia al evento onPalancaTriggered y vamos a llamar al método invoke. Este método va a disparar el evento, lo que significa que se va a enviar un mensaje a todas las instancias que estén escuchando por este evento y cada una de ellas va a ejecutar su respuesta preprogramada. Ahora configuramos los objetos que van a responder a este evento, empezando por la puerta, que la vamos a desactivar cuando ingresemos en el trigger. Arrastramos la referencia a la puerta y de las funciones posibles de respuesta elegimos en el menú GameObject setActive. Como no está marcada la caja, lo que va a pasar es que obviamente el setActive va a pasar a falso desactivando la puerta. Al evento pueden responder también instancias de los componentes. Por ejemplo, podemos arrastrar la referencia al sprite renderer del componente asociado al propio GameObject y de esta manera cambiar el sprite. Para cambiar el sprite seleccionamos de entre las funciones posibles dentro del menú Sprite Renderer la opción Sprite y asociamos un nuevo sprite, por ejemplo el de la palanca presionada. Esta es otra forma de cambiar los sprites asociados a un Sprite Renderer sin usar animaciones. Lo mismo podemos hacer para disparar un efecto de audio. Agregamos un componente audio source al GameObject palanca y elegimos un audio clip. Muy importante para disparar el efecto de audio que la opción Play on Awake esté desactivada. Asociado al audio clip podemos asignar la referencia a la instancia del audio source al listado de respuestas al evento. Y entre las funciones de respuestas posibles podemos escoger play para ejecutar el audio clip asociado o play one shot para ejecutar un audio clip una sola vez. Y bueno, ahora vamos a probar. Como podemos ver, tocamos la palanca, se desactiva la puerta y hay un efecto de audio. Algo muy interesante de los Unity Events es que estamos asociando estas respuestas al evento onPalancaTriggered a nivel de instancia. Eso significa que si yo, por ejemplo, creo un prefab de palanca y puerta, arrastrando esos GameObjects a la pestaña Proyecto y duplico esos dos GameObjects seleccionados con Control D, Unity me crea los objetos palanca 1 y puerta 1 con sus respectivas referencias a las instancias correspondientes de los GameObjects duplicados. Eso significa que la puerta se va a desactivar para el GameObject duplicado y lo mismo para el caso de los componentes que corresponden a ese GameObject palanca 1. Esto es interesante porque como podemos ver vamos a tener distintas palancas comunicándose con distintas puertas y como Unity Events maneja estos eventos a nivel distancia, podemos configurar y variar cómo se activan y se desactivan los elementos. Como segundo ejemplo vamos a modificar la interfaz cuando cambian las vidas del personaje. Recordamos que en videos anteriores configuramos estas vidas con un scriptable object y dentro del script jugador tenemos el método modificar vidas, el cual es empleado cuando se hiere o se cura el personaje. Entonces vamos a crear un evento que vamos a llamar cuando modificar vidas sea empleado. El Unity Event onLifeChange recibe un parámetro de tipo entero, el cual declaramos dentro del símbolo menor y mayor, y al momento de llamar a invoke podemos enviar este dato, pero tenemos el problema que en el scriptable object esta propiedad fue configurada como valor flotante, mientras que el evento recibe un parámetro entero. Para solucionar esto voy a modificar el script de mi scriptable object y hacer que la propiedad vida en la línea 43 sea de tipo entero. También podría hacerlo al revés, modificando el evento para que reciba un valor flotante, pero para practicar este cambio de tipo de dato vamos a hacerlo de esta manera. Obviamente, como cambié el tipo de dato de la propiedad privada vida, lo mismo tengo que hacer para la propiedad pública vida y tengo que modificar los tipos de datos de los parámetros, particularmente en el método modificar vida donde se recibe un flotante. También podría hacer una transformación de flotante a entero, pero estamos intentando normalizar los tipos de datos tanto en la declaración de propiedades como
como en la declaración de parámetros. Ajustados todos los tipos de datos, ahora podemos hacer la llamada al evento onLeafChange pasando por parámetro el valor de las vidas que tiene el jugador. Ahora vamos a empezar a configurar la interfaz. Incorporamos una imagen desde el menú UI y acá es interesante analizar qué GameObject genera Unity. En primer lugar tenemos el objeto Canvas como el padre de todos los elementos de la interfaz. Acá vamos a contener imágenes, botones, texto y tenemos un GameObject Event System que tiene los componentes para detectar los eventos sobre la interfaz. Es decir, cuando el usuario hace clic, escribe en una caja de texto y otros tipos de eventos. Ahora, para ajustar la imagen en un margen, por ejemplo en el margen superior izquierdo, selecciono el GameObject y voy a presionar el botón marcado. Ahora bien, este botón sirve para hacer dos cosas. Puedo posicionar el punto de referencia, en este caso el margen superior izquierdo, al elegir este punto cada vez que la interfaz se redimensione, porque recuerden que podemos cambiar las resoluciones del juego, se va a redimensionar teniendo este anclaje de referencia. Ahora, para ver completamente la interfaz, puedo dirigirme al padre y hacer doble clic para posicionarme. Y aquí tenemos el punto de referencia en el margen superior izquierdo. Pero obviamente si yo quiero posicionar esa imagen puedo presionar también Alt y de esta manera vamos a tener la imagen posicionada en relación a su punto de anclaje. Vemos la imagen en el margen superior izquierdo y como esto forma parte del canvas, obviamente que vamos a verlos durante todo el desplazamiento en nuestro nivel. Ahora, para definir la imagen del icono, simplemente selecciono la imagen, la cual renombré a icono vida y voy a la propiedad Source Image. Y la idea va a ser cambiar esta imagen cuando se recibe un evento, en este caso el mensaje de onLeafChanged, y para hacerlo como hicimos en el ejemplo anterior, seleccionamos el GameObject icono vida, elegimos la función image.sprite y seleccionamos el nuevo sprite. Ahora, como ese evento se llama en el start, automáticamente se reemplaza el sprite. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo pero con texto para tener distintos casos de aplicación. Incorporo un nuevo texto, en este caso cuando lo hago por primera vez me va a aparecer esta ventana donde tengo que apretar importar los esenciales de TextMesh Pro, que es la tecnología con la cual generalmente trabajamos con texto en Unity. Ahora voy a posicionar el texto de forma libre, también lo puedo hacer a través de Alt. Renombré con label vida para que nuestro texto sea más fácil de identificar al llamar el evento. Voy a arrastrar ese GameObject a las posibles respuestas de onLeafChange, seleccionando en este caso la función TextMesh Pro y la opción String. De esta manera, fíjense que puedo introducir un texto de prueba. Yo voy a ingresar nivel 1 y ahora vemos la configuración en respuesta al evento. Otra opción para manejar la respuesta a un evento es tener, por ejemplo, en la interfaz un script HUD el cual va a tener un método público que va a modificar, por ejemplo, el texto de las vidas. Para eso creamos el script HUD lo asociamos HUD y vamos a necesitar una referencia al texto que va a modificar. Las interfaces son generalmente un conjunto de GameObject bastante complejo, por lo cual puede ser útil tener un script que maneje las referencias de los elementos de la interfaz que tienen que ser alterados como respuesta al evento. Vamos a asociar entonces el label vida para ser modificado en la propiedad mi texto, y la particularidad que tiene este script es que necesita la importación TMP. De esta manera podemos usar tipos de datos TextMesh Pro Guide para modificar mi texto. Y aquí tenemos el método público que vamos a asociar en respuesta al evento. Actualizar texto, recibe un texto por parámetro y modifica el valor de la propiedad .text con un valor string. Acá tenemos un hoja hardcodeado que es nuevo texto. Obviamente que la idea es que tomemos el valor del parámetro y lo asociemos al texto. Pero vamos a analizar cómo se recibe este valor por parámetro cuando estamos trabajando con un evento. Primero creamos un nuevo Unity Event onTextChange, el cual vamos a llamar luego de llamar al cambio de las vidas. En este caso tenemos el mismo problemita. onTextChanged recibe por parámetro un valor de tipo string, mientras que le estamos pasando vidas que es de tipo entero. Acá sí no conviene tener una segunda propiedad. Lo que vamos a hacer es utilizar el método toString para transformar ese entero a string. Y ahora la idea es administrar el cambio de la interfaz de los iconos por un lado y el cambio del texto por el otro, ya que tenemos dos eventos. Así que vamos a renombrar la respuesta al cambio de label del evento onLeafChanged y vamos a incorporar esa respuesta en onTextChanged. Vamos a arrastrar el HUD donde se encuentra el método de respuesta a este evento y como función de respuesta vamos al menú
HUD Controller y acá atentos porque tenemos que elegir la opción de actualizar texto en el apartado dinámico. Fíjense, tenemos dos apartados, uno dinámico y uno estático. El apartado estático permite escribir en el inspector el valor del parámetro que vamos a recibir, como hicimos anteriormente donde escribimos nivel 1. Mientras que el apartado dinámico permite que ese valor sea tomado del parámetro que envía el evento. Es decir, cuando hacemos el invoke, vamos a tomar ese valor que se pasa por parámetro. Una vez seleccionado en el apartado dinámico, no se olviden de cambiar actualizar texto para que tome ese parámetro nuevo texto y lo asigne al texto de la interfaz. También vamos a hacer un debug log para testear ese valor por consola. Y como esto está ocurriendo el start, cuando iniciamos el juego tenemos el valor 5 y la salida por consola se llama 5. Aparece todo junto porque no tenemos un espacio en blanco entre se llama y el valor concatenado. Recuerden que cuando trabajamos con strings y hacemos concatenaciones, los espacios en blanco también cuentan. Ahora me interesa llamar a onTextChanged cada vez que se modifican las vidas, por lo cual voy a volver a hacer la invocación de este evento. Dentro de modificar vidas, que se utiliza tanto para curar como para herir al jugador, realizo en la línea 31 la invocación. Y ahora tengo mi enemigo, el cual cuando colisione con él se van a actualizar las vidas porque a través de modificar se realiza la llamada a onTextChanged. Vamos a hacer una aplicación de ejemplo de eventos más interesante. Ahora, en vez de tener la interfaz del número de vidas a través de un texto, vamos a incorporarla a través de la generación de iconos dinámicos. Esto significa que cuando agarro una vida voy a mostrar un corazón y cuando me quitan una vida voy a restar un corazón. Primero voy a quitar onTextChanged de la llamada a los eventos y para el GameObject icono vida voy a crear un GameObject vacío contenedor de vidas. Lo voy a posicionar en el margen superior izquierdo. Voy a asociar el icono correspondiente, que en este caso sería el corazón, y lo voy a transformar en un prefab. Ahora el funcionamiento sería tener un conjunto de iconos de vidas como hijos y la idea es que no estén superpuestos, sino que estén uno al lado del otro. Y para solventar fácil eso puedo utilizar un horizontal layout en el contenedor padre. De esta manera los hijos se ordenan de forma horizontal. Incluso puedo definir el espaciado entre ellos. Ahora voy a borrar los hijos que tenía en el contenedor de vías porque la idea es instanciarlos dinámicamente. Y en el HUD Controller voy a necesitar nuevas referencias. El icono de vida, que va a ser el prefab que se va a instanciar cuando ganamos o perdemos una vida, y el contenedor de vidas, que va a ser el padre donde se van a instanciar esas vidas, las cuales tiene un hermoso layout que nos permite ver los iconos en horizontal. Necesitamos un método público, vamos a reutilizar el actualizar vidas, solo que en vez de modificar el texto, va a generar estas instancias. Y en el script esto funciona de la siguiente manera. Tenemos las dos referencias necesarias, son del tipo GameObject las dos. Y actualizar vidas hub recibe por parámetro las vidas y pregunta en primer lugar si no está vacío el contenedor. Si está vacío va a implicar de que va a ser la primera vez que se cargan las vidas. Entonces tengo que hacer la carga inicial, la cual hago a través del método en la línea 24. Como pueden ver acá ya estamos utilizando métodos para cada una de las funcionalidades para que nuestro código sea un poquito más legible. A medida que vamos avanzando en los videos, la idea es ir mejorando la calidad de nuestro código y el tema de los métodos para expresar funcionalidades es muy importante. En este caso tenemos está vacío contenedor para obtener la funcionalidad de la verificación del contenedor en la interfaz y la carga del contenedor, que es la lógica que instancia estos elementos de forma dinámica la primera vez. Y tenemos un return porque significa que para el caso particular de los eventos, si es la primera vez que se recibe esta notificación de cambio de vidas, va a estar esta carga inicial y luego de realizada, como es poco probable que choquemos inmediatamente con un enemigo o que tomemos una vida, al menos en ese frame, salvo que spawnemos abajo un enemigo, para la mayoría de los casos no vamos a necesitar seguir ejecutando el resto de la lógica y el return establece el corte de control. Vamos a analizar brevemente cómo funcionan cada uno de estos métodos, pero recuerden que tienen el código fuente en la descripción del video. Esta es la forma de preguntarnos si un padre no tiene hijos a través de la propiedad childCount. Recuerden que toda la gestión de los hijos lo hacemos a través del transform. Y en cuanto al método cargar contenedor, lo que hace es recibe por parámetros la cantidad de iconos que tiene que crear, que obviamente son las vidas que tiene el jugador, y utiliza un for repitiendo la creación de iconos en función de la cantidad de vidas recibidas. Y la creación de un icono individual también se hace con un método porque la vamos a reutilizar cuando se nos suma una vía en particular. El método crear icono lo que hace es la llamada a instantiated
como vimos en videos anteriores, instanciando el icono vida, teniendo en cuenta el transform de la referencia al contenedor de vidas en la interfaz. Ahora, eso es la carga inicial. ¿Qué pasa con la respuesta la próxima vez que se dispare el evento? Por ejemplo, cuando se choca con un enemigo o cuando se agarra una vida. Bueno, ahí tengo que preguntarme si la cantidad de iconos vida, es decir, si la cantidad de iconos que tengo en ese contenedor es mayor a la notificación de vidas que tiene el jugador. Si eso se cumple, significa que tengo más vidas en la interfaz que en las estadísticas del jugador, por lo cual tengo que restar una vida. Acá obviamente podríamos hacer esto un poquitito más complejo, quizás tenemos 2 puntos de daño o 4 puntos de daño y podríamos hacer verificaciones adicionales, pero como estamos gestionando de 1 en 1 el daño que nos hacen y las vidas que podemos recoger, muy similar a Mario, acá simplemente vamos a simplificar este condicional. Entonces, si tenemos más vidas en la interfaz que las vidas del jugador, significa que perdemos una vida y eliminamos último icono. Caso contrario, si la cantidad de vidas que tenemos es mayor a la cantidad de vidas que tenemos en la interfaz, significa que tenemos que sumar una vida, es decir, que tenemos que instanciar un icono. Analicemos cómo funciona eliminar último icono. Tiene en cuenta el chill count, porque de esa forma vamos a poder obtener el último elemento contenido dentro del contenedor de iconos. Y para simplificar un poquito la legibilidad, tenemos una variable local, contenedor, que es de tipo transform, que almacena la referencia al transform del padre. Y acá algo curioso, estamos haciendo la eliminación de un GainObject a través del método estático destroy. ¿Por qué a través de un método estático? Porque fíjense que estamos utilizando el nombre de la clase GainObject.destroy, y a este método estático nosotros lo podemos utilizar para eliminar otros GainObject. Porque si ustedes recuerdan, este script está añadido al HUD controller. Es decir, que si yo hago destroy directamente, voy a eliminar el propio HUD. Yo no quiero eliminar el propio HUD, yo quiero eliminar otro objeto en la interfaz. Y eso lo puedo hacer a través de esta llamada GainObject.destroy y pasarle la referencia al GainObject que quiero eliminar. Y esa referencia, ¿cómo la voy a obtener? Como dijimos, a través de la cantidad de hijos. Utilizo getChild, que me va a obtener la referencia al GainObject, y para eso necesito la posición de ese hijo, que la posición de ese hijo es la cantidad de hijos menos 1, porque esto funciona como un array de 0 a n, siendo el último hijo la cantidad menos 1, porque empieza a contar en 1 las cantidades, y ahí obtengo la referencia al GainObject con punto GainObject. Esta es una forma bastante simplificada de eliminar otro GainObject. Vamos a crear una nueva escena ejemplo para problematizar eventos de la interfaz. Actualmente estamos trabajando en esta escena. Vamos a renombrarla. Lo podemos hacer presionando F2 y escogiendo un nombre. Yo elegí nivel 1 para que sea más fácil de identificar. Y ahora creo una nueva escena desde el menú de creación. La voy a llamar portada. Y como podemos ver, está completamente vacía. Solo podemos trabajar con una escena a la vez. Y voy a introducir una imagen de fondo, la cual voy a expandir utilizando la opción Alt y la columna Stretch. De esta manera la imagen va a ocupar toda la vista del juego. Y la idea es empezar a trabajar con distintas imágenes de fondo para problematizar cómo se estructuran estas interfaces. Y acá tenemos una jerarquía típica. Tenemos el fondo, que es la imagen que creamos hace un momento. Dentro tenemos un contenedor que también contiene una imagen. Este contenedor ocupa parte de la región de su padre. Lo expandimos con stretch, pero definimos márgenes izquierdos, derechos, arriba y abajo. De esta manera, como pueden ver, tenemos un espaciado. Esto, como pueden ver, permite tener un margen en distintas resoluciones. Y bueno, dentro de este contenedor vamos a tener un grupo vertical, que va a utilizar un vertical layout, donde vamos a tener el título y un botón jugar, el cual vamos a configurar con un evento. Y acá es interesante pensar que estos vertical layout nos facilitan la configuración de orientación de los elementos. También podemos definir los márgenes, configurar el título del videojuego. Y en cuanto al botón jugar, se creó desde el menú con la opción Button Text Mesh Pro. Lo interesante es que los botones tienen asociado un evento onClick, y también tenemos diferentes contenedores que vamos a ajustar, por ejemplo, para poner una imagen. Y algo interesante es como esta es una imagen de la interfaz, no tiene la propiedad flip, pero nosotros podemos rotarla en 180 para que mire hacia otro lado, y la podemos escalar para ajustar la imagen de portada. Duplicamos la imagen e incorporamos un enemigo y ponemos un horizontal layout para que sea más fácil de alinear. Algo interesante
las interfaces es que si quiero que se adapten a una resolución de referencia específica, puedo ir al canvas, cambiar la forma en la que se escala por escalar a una resolución específica, por ejemplo 800 por 600, y marcar la opción de expandido. De esta forma, si estoy utilizando interfaces Pixel Perfect, siempre voy a tener esa resolución de base, y mientras testeamos las resoluciones podemos ver que se mantiene la relación de aspecto. Bueno, ahora nos queda configurar el evento onClick para nuestro botón jugar. Aclaramos que esto es posible porque tenemos el Event System. Si por alguna razón no le funcionan los botones al momento de hacer clic y tienen correctamente configurados los eventos, siempre verifiquen de no borrar, esté en Object o que esté presente. También se puede agregar de forma individual desde el menú de eventos. Bueno, para programar la lógica de cambio entre escena y escena, creamos un script main controller que agregamos al objeto canvas, el cual renombramos por main UI. Y este main controller tiene el típico ejemplo de cargar la siguiente escena. Para cargar la siguiente escena en Unity necesitamos el índice de la escena actual. Unity tiene un array de escenas donde a partir de la posición que ocupa esa escena en la lista puedo cambiar entre escena y escena. Esa es una forma, también podría hacerlo a través del nombre, pero esta sería la introductoria. Y para obtener la escena actual lo hago a través de Scene Manager. Fíjense que en la línea 4 está importado Unity Engine Scene Management para poder utilizar esta clase, que obtiene el número de la escena actual con getActiveScene, Fuel Index, y luego utilizo esa posición sumándole un valor de 1 para pasar a la siguiente posición. De esta manera obtengo el índice de la siguiente escena. Obviamente esta es la forma dinámica de hacerla. Yo podría acá hardcodear escena 1, pero no es lo aconsejable. Y para cargar la escena tengo que poner Scene Manager.cargar escena y el índice por parámetro. Vamos a configurar la respuesta al evento onClick del botón jugar. Seleccionamos el botón jugar y arrastramos el GainObject Main UI a las posibles respuestas de onClick. Como función de respuesta, elegimos Main Controller y cargar siguiente escena. Una última configuración, tenemos que verificar el listado de escenas de la wheel. Para eso vamos a File, Wheel Settings y verificamos que solo tenemos una única escena. En este caso, el nivel, que está en la posición 0. Acá puedo agregar la escena que tengo abierta al listado de escenas posibles en la wheel. Esto funciona así porque no todas las escenas que usamos en Unity van a formar parte de la wheel. Incluso en técnicas más avanzadas se tiene una carga procedural de escenas, es decir que hay una escena y a partir de esa escena se carga otra escena, por lo cual es importante que identifiquemos que no todas las escenas que construimos van a formar parte del conjunto de escenas finales a partir de los cuales se va a armar el ejecutable de nuestro videojuego. Entonces para eso está la configuración de escenas. Agrego la escena de mi interfaz y ahí tenemos la escena portada y la escena nivel. La idea sería reorganizar esto. ¿Por qué? Porque la escena en la posición 0 es la primera escena que va a aparecer al momento de abrir el videojuego. Entonces vamos a hacer que sea la escena de portada. Lo organizo arrastrando y ahí tengo el orden correcto. Bueno, eso sería todo. Ahora vamos a probar el resultado. Hacemos clic en el botón jugar y ahí podemos probar nuestro juego. Bueno, gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos.